Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme a Jeremías 31:13. Jeremías 31:13 dice: Yo convertiré su tristeza en alegría, los consolaré y hará que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. Tal vez una vez más nos sale mejor. Yo convertiré su tristeza en alegría, los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. Padre, te damos infinitas gracias por esta mañana y gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad. Y aunque a veces no entendemos mucho de las cosas, de los sufrimientos, del dolor que hay en este mundo, Señor, sabemos que tú estás en control y que tu Padre tiene dispuestas todas las cosas para bien de quienes te amamos. Y en esta mañana queremos decirte que te amamos y que te pedimos que vengas a nuestras vidas y nos hables, Señor. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones y llénanos de tu paz. Y sabemos que ese sufrimiento eh, tú lo conviertes en gozo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, ¿qué es la tristeza? La tristeza es una emoción primaria dada por Dios para nuestra protección. Y esa tristeza permite que el organismo se desactive para su posterior recuperación. Por lo tanto, es pasajera. El cuerpo se apaga para pensar. La tristeza indica que algo está pasando. Cuando un vínculo emocional con alguien importante o contigo mismo está en peligro, te pones cabizbajo, pierdes la sonrisa, tu mirada languidece y tu cuerpo se encorva. Bíblicamente hay dos clases de tristeza. Di conmigo, dos clases de tristeza. La tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo. Wow, ¿cómo así? ¿Una tristeza que viene de Dios? Sí. La tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo. Y es que desde el ámbito espiritual, la tristeza puede ser para vida o para muerte. Acompáñeme en la segunda de Corintios 7:10. Aquí nos aclara el panorama. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ahí están las dos clases de tristeza. Una que dice que Dios desea que suframos para salvación, pero la otra resulta en muerte espiritual. La tristeza que Dios quiere que suframos proviene del Espíritu Santo, como lo dice Juan 16:7-11. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, esta es la que viene de Dios. Es la que le da cabida al Espíritu Santo para que nos convenza, para que nos consuele. Pero asimismo hay otra clase de tristeza, la tristeza del mundo.
a la cual le falta arrepentimiento que resulta en muerte espiritual. Otra tristeza que viene del mundo. Esa tristeza es la que te lleva a esconderte, a ocultarte de Dios. Si la tristeza viene del pecado, te oculta y te justificas. Vives en desacuerdo con Dios. Por el hecho de que no creas la verdad, no dejas de ser verdad. Veamos un ejemplo. Está en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. David y Betsabé. Es una historia súper conocida que nos ilustra cómo es que opera la tristeza que viene del mundo. Voy al relato bíblico. Dice, en la primavera, que era época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era primavera y David era el rey. Era el rey y era la época en que los reyes salían a campaña. Entonces, primero, David era el rey, debería salir a campaña, pero se quedó cómodo en su casita. ¿Y no crees que desde ahí Dios puso tristeza en David? Cuando él tenía que ir, pero no lo hizo, se quedó ahí muy cómodo, pero David ya la ignoró. Sigo en el relato bíblico. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Una tarde se levantó de la cama y comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguara quién era. Y le informaron, se trata de Bexabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Bexabé llegó, él se acostó con ella. Y Bexabé quedó embarazada. Yo creo que ahora la tristeza de David era aún mayor, pero no operó en David la tristeza que viene de Dios, sino la que viene del mundo. Y es que mientras dura la euforia del pecado, estarás en la cima. Pero al terminar el efecto de esa euforia, estarás en el fondo consumido por la tristeza que viene del mundo. Tus pensamientos estarán plagados de acusación y vergüenza, aunque trates de ignorarlo, aunque trates de ocultarte de Dios. Sigo con el relato bíblico. David mandó llamar a Urías, el esposo de Betsabé, quien estaba en la guerra, y le dijo, ve a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Aunque la tristeza estaba abrumando a David, prefirió seguir escondiéndose de Dios y quería que Urías se acostara con su mujer para encubrir el pecado. Aunque sientes tristeza, lo volverás a hacer una y otra vez. Vivirás así en una montaña rusa, sí, una montaña rusa emocional que te conduce a la muerte espiritual. Entonces David ordena que pongan a Urías en el frente de batalla y luego las tropas se retiren. Es decir, lo que David está ordenando es el asesinato de uno de sus hombres. Dice así el relato bíblico. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Por más que trates de negar
de que algo malo es malo y llames a lo malo bueno, la tristeza te consumirá. Eso es como tomarse el veneno y y seguirlo digiriendo, perdón, diciéndote a ti mismo que no te hace daño. Eso es lo que la Biblia llama una conciencia encallecida. Conciencia encallecida. Primera de Timoteo 4:1-2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Conciencia encallecida. Y la pregunta de reflexión es, qué te entristece? O pídele al Espíritu Santo que te revele qué te está entristeciendo. Y después piensa si eso viene de Dios o viene del mundo. ¿Cuál es la fórmula para salir de ese arrepentimiento, perdón, de esa tristeza? El arrepentimiento. Di conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento es la fórmula para salir de la tristeza. La primera palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio fue arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse es ponerme de acuerdo con Dios acerca de lo que es el pecado, acerca de lo que Dios dice que es pecado. Y el Espíritu Santo nos convence a través de la tristeza por haber pecado para que nos arrepintamos. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Entonces, cuando siento tristeza por el pecado, me arrepiento. Me pongo de acuerdo con Dios que he pecado y le doy la espalda al pecado. Voy a la cruz y Dios me perdona y empiezo de nuevo en otra dirección. El Espíritu Santo me convence de juicio, es decir, que soy justificado no por mis obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y la vergüenza y la condenación desaparecen. Eso es lo que hace la tristeza que proviene de Dios a través del Espíritu Santo que me lleva al arrepentimiento para salvación, libertad y vida abundante. Y Jesús cambia tu tristeza en gozo. Se dice que el rey David, tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Porque fue un hombre perfecto? No, porque reconoció su pecado y tenía un corazón contrito y arrepentido. Es lo que dice el Salmo 32:3-5. Mientras me negué a confesar mi pecado, es decir, mientras ignoró la tristeza, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina, es decir, de tristeza, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, te confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Arrepiéntete ante Dios, confiésale tus pecados a Dios y descansa, y descansa. Busca ayuda.
No te quedes solo o sola. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, anímense, anímense y edifíquense unos a otros. Dice, anímense, no desanímense. Ten un buen amigo, una buena amiga, un consejero, una consejera. Apóyate si puedes en tu familia o en tu iglesia. No te tragues solo ese sapo. Los que ayudan, sean misericordiosos con los que están tristes. Si vas a ayudar a alguien que está triste, sé misericordioso. No le digas no llores, no estés triste. La tristeza es una emoción dada por Dios. No le quites esa emoción. Ten empatía. Llora con el que llora. La persona no necesita juicio. Ya es suficiente con la tristeza. Dile, tal vez no alcance a dimensionar tu tristeza, pero estoy contigo. ¿Cómo te puedo ayudar? Sean misericordiosos unos con otros. Ahora tú me dirás, pero hay también hay tristeza que no es por el pecado. Sí, es verdad. Hay una tristeza que es por una causa natural. Hay cosas en el mundo que son normales que nos producen tristeza, como la muerte, la enfermedad, el dolor. En general, cualquier pérdida produce tristeza. Si la tristeza viene como resultado de una situación natural, asegúrate de que sea pasajera. Dios no la diseñó para que sea eterna. Es temporal para tu bienestar. De lo contrario, caerás en depresión. Y ese no es el tipo de tristeza que Dios quiere. Permite que esa tristeza cumpla con el propósito de Dios en tu vida y deja que opere la gratitud, la fe, el perdón y el amor. Permite que la tristeza cumpla el propósito de Dios en tu vida y deja que opere la gratitud, la fe, el perdón y el amor. Tal vez no podemos entender el porqué de muchas cosas. Yo no las entiendo ni tengo la respuesta, pero lo que sí sé, de acuerdo a la promesa de Romanos 8, 27, 29, que dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y si yo amo al Señor, sé que todas esas cosas cooperan para mi bien, obran para mi bien. Aunque las cosas no fueron como las planeé, como las planeamos o como quisimos, los planes de Dios prevalecen. A veces no entendemos las cosas, pero Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero sí sé que cuando vamos a Jesús en arrepentimiento, cuando le decimos, Señor, yo no entiendo qué está pasando, pero sé que todas las cosas cooperan para bien y que tus caminos son más altos que los míos, Él cambia nuestra tristeza en gozo, aún en medio del dolor, aún en medio de la tormenta.
Un ejemplo de ello es Esteban, que aún muriendo apedreado, pudo experimentar el gozo de ver la gloria de Jesús a la diestra de Dios. Hechos 7, 51, 60. Está aquí Esteban dando un discurso ante el consejo y les dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que aún en la tristeza que le produjo la cruz, experimentó el gozo de Dios. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Termino con Jeremías 31:13. Yo convertiré su tristeza en alegría, los consolaré y haré que su alegría sea mayor de lo que fue su dolor. ¿Qué te entristece? Deja que el Espíritu Santo te convenza. ¿Viene de Dios o del mundo? ¿Es una causa natural? Si viene del mundo o si viene de Dios, arrepiéntete. Si viene del mundo también, arrepiéntete. Y si es de una causa natural, solo asegúrate que cumpla el propósito. No tiene que ser eterno, es pasajero. Asegúrate que opere el amor, la fe, la gratitud y el perdón. Experimenta el gozo de Dios. Ojo, tal vez Dios no te libre de las consecuencias de tu pecado, pero sí va a hacer que eso coopere para tu bien. Y ahora oremos, como lo hizo David. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de tristeza pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos, Dios. Gracias porque esa tristeza, Señor, que viene de ti, nos lleva al arrepentimiento y le podemos dar la espalda al pecado y experimentar la libertad y el gozo con que tú nos hiciste libres.
Gracias, Padre, porque siempre hay una luz allí, amarilla o roja, que nos está alumbrando cuando estamos fuera de ese radar espiritual. Tu Espíritu Santo nos está convenciendo permanentemente. Si lo ignoramos, sufrimos las consecuencias. El estar separado de ti nos seca. Pero cuando vamos a ti, Señor, podemos descansar y tú nos perdonas y nos liberas. Y si estamos pasando por una situación dolorosa, propia de este mundo, enfermedad, muerte, traición, Padre del cielo, sabemos que más altos son tus caminos que los nuestros y que al final todo coopera para nuestro bien. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Y podemos salir y terminar contigo, Señor, en alegría y gozo aún en medio del dolor, porque lo dice tu palabra y nosotros lo creemos y lo experimentamos, Señor, al descansar en ti y a soltar nuestras cargas en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muchísimas gracias por su atención. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos, como compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.